voy a explicar rápidamente un problemilla que propuse el otro día en Twitter sobre un tiro parabólico y se trataba de encontrar el alcance máximo y el ángulo para el cual ocurre el alcance máximo. Y tú me dirás, venga, va, hombre, si eso es un problema de primero de bachillerato, de cinemática, súper sencillito, que todos sabemos que el ángulo que hace que el alcance sea máximo en un tiro parabólico son 45 grados. Vale, y si te digo que eso solo es cierto cuando la altura inicial es cero. El problema se complica un montón, pero se vuelve mucho más interesante cuando hay altura inicial. Y por eso lo propuse, porque está bastante más chulo. Entonces, vale, por centrar ideas, tenemos un tiro parabólico, es decir, un tiro de algún objeto con cierta masa, que en cinemática no nos importa su masa, con velocidad inicial v0, con cierto ángulo respecto a la horizontal y desde una altura inicial h. Y queremos encontrar qué ángulo hace que el alcance sea máximo y cuál es ese ángulo y cuál es ese alcance. Vale, como ya dije en Twitter, este problema tiene dos maneras de enfocarse. Uno es por fuerza bruta y otro es una idea feliz. Y esto está muy chulo. Después comentaré un poco por qué. Pero va, voy a comentar rápidamente cuál es la manera de hacerlo por fuerza bruta. Por fuerza bruta es muy sencillo, es un problema básicamente de optimizar, de encontrar la función x de θ, derivar, igualar a cero y encontrar máximos y mínimos. Pues bueno, eso tiene sus pegas, ahora las comentaremos. Vale, te pones las ecuaciones de movimiento en función del tiempo, las ecuaciones horarias que se llaman, en un tiro parabólico. Recordar que en el eje Y se realiza un MRUA, puesto que hay gravedad apuntando en el sentido negativo del eje Y hacia el suelo, y en el eje X se realiza un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, mientras que este es uniformemente acelerado. Por lo tanto, estas son las ecuaciones. V0 seno de θ es porque hemos descompuesto la velocidad según el eje Y, y según el eje X, V0 coseno de θ. Vale, esto está muy bien, pero lo que queremos es optimizar. Por lo tanto, nos convendría más bien, en lugar de tener x en función del tiempo, tener x en función del ángulo. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues fijaos que cuando llegue al suelo la altura será cero. Es decir, en vez de pasar a una ecuación muy famosa también, que es la ecuación de la trayectoria, encontrar la altura en función de la posición en el eje X, lo que vamos a hacer es directamente hacer que la altura sea cero. Y lo que estamos haciendo es forzar a que así lo que nos quede, la X, simbolice el alcance ya directamente. No el alcance máximo, pues para eso habría que optimizar, sino el alcance a secas. Si ponemos aquí arriba y igual a 0 y de aquí abajo despejamos el tiempo como x entre v0 por el coseno de θ, al ponerlo arriba, esta ecuación de aquí, que fijaos que podemos simplificar las v0, seno entre coseno es tangente, etc, etc, nos queda esto de aquí. Y esto es una ecuación muy chula. Pues pensad ya que la x no es la posición en todo momento, es la posición final, es el alcance. En función del ángulo con el que lances el tiro oblicuo, llegas a esta x. Es decir, esta es una ecuación implícita para x de θ. Así que lo que podemos hacer como ecuación implícita que es derivar. Derivar implícitamente respecto a θ. Vale. Truco. Cuando tengáis muchas letras por ahí, las llamáis con alguna letra nueva y simplificáis un poco las cosas. Yo a esta fracción de aquí la he llamado b y recordad que coseno 1 entre coseno al cuadrado es coseno a la menos 2, que sería la secante. Pero bueno, eso ahora lo utilizaremos. Vale, derivamos implícitamente. La derivada de 0 es 0, la derivada de h es 0, que es una constante, y esto de aquí ya se complica porque esto es un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de la tangente es 1 entre el coseno al cuadrado, que es la secante al cuadrado. Y ahora esto de aquí, que recordad que hemos llamado b a esta fracción, es un cociente, pero en vez de derivar un cociente, si ponemos coseno 1 entre coseno al cuadrado como coseno a la menos 2 es un producto. ¿Vale? Entonces derivamos un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Que sí, que ya veo que aquí me ha faltado pantalla. Soy un ansias. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues lo que queremos es despejar la derivada de x respecto de θ para así igualarla a cero. ¿Cómo la despejamos? Pues primero estas dos cosillas que no llevan derivada las pasamos al otro miembro, al primer miembro con el cero. Se quedan ellas aquí solicas y por aquí d de x respecto de θ lo sacamos factor común. Abrimos un corchete y metemos dentro a la tangente y al... ¿dónde estoy? Aquí. Todo lo que sobra aquí. 2bx por el coseno a la menos 2 de θ. Y lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, la derivada de x respecto de θ es este monstruaco de aquí.
Pero eso vale, eso asusta y tal, pero no tiene que asustar porque una vez que igualemos a cero, solo hace falta igualar a cero el numerador, el denominador nos da igual porque pasa multiplicando al cero y aquí estamos evitando casos patológicos donde el denominador se anule, etc, etc, que realmente sabemos que eso no va a pasar aquí por el rango de definición del ángulo con el que se lanza el tiro oblicuo y tal. Así que por eso no nos preocupemos. Entonces, una vez que tengamos el numerador igual a cero, sacamos factor común x entre coseno cuadrado de tita, que está aquí y aquí también está, solo que aquí sobra una x y un coseno abajo, y seno entre coseno es tangente. Luego dentro del corchete nos queda esto. Si esto por esto da cero, es como cuando resolvíamos una ecuación de segundo grado incompleta, en la que falta el término independiente c. Si esto por esto da cero, pues o lo primero es cero o lo segundo es cero. Pero claro, aquí lo primero no puede ser cero, pues ni el alcance final va a ser cero, ni uno entre el coseno va a ser cero, porque el coseno tendría que valer infinito, cosa que no pasa. Así que es el corchete, el paréntesis, lo que va a valer cero, y de aquí no podemos despejar x en función de tita. Es decir, esta x, que es el alcance, lo repito, no es la posición en cualquier instante, es el alcance, se relaciona con el ángulo con el que se lanza el tiro oblicuo de esta manera. Y esto nos sirve a modo de ligadura. De ligadura porque si ahora lo volvemos a introducir en la ecuación implícita para x en función de tita, donde antes habían dos variables, x y tita, nos va a quedar solo una, tita. ¿Y eso qué quiere decir? Que pasamos a tener no una función, no una relación, lo que tenemos ahora es una ecuación a secas para tita. Y ese tita en concreto, como viene de imponer que la derivada de x respecto a tita sea cero, pues es el tita que maximiza el alcance. Así que lo metemos, se queda un poco feo, simplificas tangente con tangente, coseno cuadrado con esta tangente cuadrada de aquí que se parte entre seno y coseno, y los cosenos se van, la b y la b se van, se queda así, como queremos despejar tita, pasamos este término para allá, elevamos a -1 los dos miembros, las b se van, 4 dividiendo, recordamos que la b es g partido 2v0 al cuadrado, lo metemos, hacemos mínimo un múltiplo, la v0 se va para arriba y aquí está. El seno cuadrado del ángulo tita que hace que el alcance sea máximo es 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado entre la velocidad inicial al cuadrado más g por h. Esto se puede ver que es dimensionalmente consistente porque g por h tiene las mismas unidades que v0 al cuadrado, es decir, metros al cuadrado entre segundo al cuadrado, y al dividir esto entre esto, pues da sin unidades, ya que el seno no tiene unidades. Vale, esto está perfecto, pero cuando lo propuse por Twitter, alguien me dijo que era esto. Y sí, había que darle la razón. ¿Por qué? Porque aunque se vea distinto, esto es el seno al cuadrado, esto es la tangente al cuadrado, aquí hay un 1/2, aquí no lo hay, aquí hay un 2 donde aquí no lo hay, resulta que si usáis esta relación, de estas relaciones que hay que mirarlas en la Wikipedia porque no se las sabe ni Dios, pero si la miráis, pues resulta que la tangente del arcoseno de x tiene esta expresión tan chula. Así que si usáis aquí, hacéis el arco seno de esto para sacar tita y luego hacéis tangente de tita, sería tangente del arco coseno de todo esto de aquí y desarrolláis con esta expresión, se llega a esta otra. Así que el mérito total para la persona que me lo pasó, que ahora enlazaré también su Twitter. Así que nada, genial, eso está muy bien, esto es fuerza bruta. Ahora haré otro vídeo para comentar la idea feliz, que está mucho más chula, claro.